cosecha en mí será el mejor postor. Esta vez la calle y no tiene dónde ir. Cada día es un infierno y no quieren vivir. Mas es hora de reaccionar. Deja todo mientras un pedo estás, otro día muere allá. Por aquellos que derrochan su dinero en vanidad. Una fiesta no tanto nuevo, un vestido elaborado. Viven de apariencias que ocultan su soledad. Mientras que en la iglesia todos juegan a ser el pastor, pocos dejan su estabilidad para ir al dolor. Nos encerramos en eventos, no vemos la realidad. El maestro estuvo con los que nadie quiso estar. Dime quién irá, donde nadie quiere estar. Dime si irá, para detalles de Jesús. Isaac con su canción, su composición, ¿quién irá? Es un tema de exhortación, que muchas veces nosotros queremos ir a lo fácil, o muchas veces no queremos dejar nuestras comodidades, nuestras cuatro paredes, nuestro sillón, nuestro pupitre, nuestro escritorio, nuestras alfombras. Y no miramos más allá de lo que ven nuestros ojos o de lo que ve nuestro amado Jesús. Jesús caminó, estuvo con aquellos que nadie quería tenerlos ni en su mesa, las prostitutas, los niños, las mujeres, los desvalidos, los leprosos, los cojos, los ciegos, los paralíticos.
Cuando leemos las escrituras, los evangelios nos narran cómo Jesús caminaba por pueblos y aldeas y tenía compasión de la gente porque los veía como ovejas sin pastor, dispersas. A la verdad, la mies es mucha, obreros pocos. Rogad al Señor que envíe obreros a su mies. ¿Quién irá? Hoy nos toca leer capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. Aquí en este capítulo vamos a encontrar el inicio de sus viajes misioneros de Saulo o Pablo. Este capítulo 13 tiene 52 versos. Y vamos a encontrar aquí cómo la iglesia estaba orando y el Espíritu de Dios poniendo en el corazón de los discípulos, de los apóstoles, para tomar a Saulo y a Bernabé, para que empiecen los viajes misioneros, llevando la palabra de Dios a los lugares, a otros lugares. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, la iglesia de Antioquía, en Antioquía, profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad.
Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano y dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego, pidiendo rey, Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? ¿No soy yo el más que he aquí viene más mi uno que de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies? Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito: también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver la corrupción, no, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se los anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, es justificado todo aquel que cree. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos de muchedumbres, se llenaron de celos
y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se los hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo del Espíritu Santo. Qué preciosa la palabra de Dios. Ya vemos a Pablo y a Bernabé. Llegó su momento, su tiempo oportuno para ser enviados, llamados por el Señor, escogidos por el Espíritu Santo, enviados, llevando la palabra de Dios, y fueron de lugar en lugar. Pero vemos que ahí también hubo oposición de los propios judíos. Pablo comprendía, porque Pablo fue uno de los perseguidores de la iglesia y el que permitió la muerte de Esteban. Pues ahora él está en el camino del Señor Jesucristo y él le toca padecer y sufrir por causa del Evangelio. Anoche salí con Rocky a darle su paseo por el parque. En una de las bancas encuentro a un joven de 17 años, pensativo. Le digo: ¿qué haces? ¿Estás pensando? Pero tú estás con problemas de amor. Le digo: ¿eres estudiante? Sí. Me dice: estoy preparándome para ingresar a la universidad, estoy en la presa en Marcos, quiero estudiar Derecho. Pero el problema era amoroso, estaba sufriendo. Y le digo a este joven, dijo que se llamaba Kevin, que quiere estudiar, pero está afligido. Bueno, le digo: tú no eres el primero que se enamora, ni el último. No será la mujer para toda la vida. Dios tiene preparado una mujer que será la madre de tus hijos, compañera tuya para toda la vida. Y no es el tiempo, este momento. Estudia, termina la carrera. Si no ingresas, inténtalo de nuevo. Inténtalo hasta que lo logres. Sé un buen abogado, honesto. Defiende a los necesitados con la verdad. Y le digo a Kevin: ¿quieres que ore por ti? Y le contaba de mi tiempo de el colegio de ingeniería con los chicos adolescentes, con sus problemas. Y hablamos harto. Me dijo: sí, oramos para que Dios le dé la paz, sane sus heridas, su roto corazón sea totalmente restablecido y pueda dedicarse a estudiar, a hacer música, a tocar algún instrumento, a criar alguna mascotita. Y el Rocky se acercó para darle mucho cariño.
Kevin abrazaba y le daba cariño también a Rocky ahí le daba cariño. Oramos, luego lo abracé y le digo, Kevin, te abrazo como madre, porque yo también tengo hijos que han pasado la adolescencia. Te abrazo como maestra y Dios conoce y sabe cuántas lágrimas derramé por mis hijos y cuántas lágrimas derramé por mis alumnos. Yo sé lo que es eso. Dios te bendiga, Kevin. Se quedó muy contento, lo abracé duro y lo animé pues que siga Cristo, que escuchen esta canción Dulce Refugio de Danilo Montero. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Y le dije que baje la aplicación de la Biblia a su celular y se dé tiempo para leer la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, volvamos ahora a Pablo. Sus primeros viajes misioneros, su primer viaje misionero, dice acá, ¿no? El texto, el título. Escogido, llamado. Y mientras yo leía esta porción, me acordaba de Mateo, capítulo 28, los versos del 16, 17, 18, 19, cuando los judíos están reunidos antes de que el Señor Jesús vaya a los cielos, ascienda, y como Jesús les da la gran comisión, toda potestad me es dada, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en ese grupo no solamente estaban los discípulos, porque Jesús también tenía discípulas. Muchas mujeres se entregaron y se consagraron a Jesús y lo siguieron a Jesús. Y aún muchas mujeres también con sus hijos, con sus niños, pues había multitud recibiendo la gran comisión. Y vemos cómo el Espíritu de Dios sigue llamando, sigue enviando, sigue tocando corazones en este tiempo, siglo XXI, para poder anunciar su palabra en todos los lugares. Y como decía la canción de Isaac, mi hijo, es una composición de la banda Chequina, que la tengo acá. Es una canción ganadora. Ganó en el 2005 parece, a nivel nacional ganó el primer puesto esa canción. ¿Quién irá? La letra es exhortación, la letra es desafío, la letra es que dejemos las comodidades, lo fácil y vayamos donde Jesús quería estar ahí con aquellos que no nos agradan, con aquellos que nos cuesta amarlos. Ese selvático, ese indígena, ese provinciano, ¿no? Qué difícil. Y cuando vamos de corazón, debemos hablarles de Cristo, abrazarles de Cristo, como Jesús amó. El amor de Jesús es verdad. Llevarlos al camino de Jesús, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y vemos acá cómo en este capítulo la oposición comenzó a hacerle el acecho a Pablo. Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, ahora él está viviendo en carne propia la persecución, la oposición.
Vamos a ver más adelante cómo narra Lucas, porque sabemos que Pablo, aparte que escribió 13 epístolas, estaba en la cárcel, desde la cárcel escribía, murió y tenía 2 ciudadanías, la romana y la judía, así que por causa del Evangelio fue muerto. Jesús dio su vida por nosotros y nosotros tenemos toda la potestad de hablar a otros. Persecuciones va a haber. De repente no vamos a pasar como los mártires o como muchos cristianos que son quemados, vivos, torturados por hablar de Cristo, por hablar la verdad, perseguidos. O de repente simplemente tengamos alguna enfermedad que nos va a ser nuestro aguijón. La epidemia llevó a muchos predicadores. Llegó su tiempo de ellos a través de la epidemia. El verso 48 para finalizar. Los gentiles oyendo eso se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Pero vemos a Pablo, erudito en la palabra, elocuente. Era maestro de la ley, fariseo de fariseos, religioso de religiosos. A este llamó Jesús para que él hable de él a todas las naciones, a todos los pueblos, los judíos, los gentiles, a todos. Aunque los judíos no querían, rechazaban. Claro, lo conocían también a Pablo, ¿no? Judío, perseguidor de la iglesia. Tú y yo, hoy es el tiempo. Si ya oíste la palabra de Dios muchas veces, compártelo. Si lees la Biblia, compártelo. Y cada día practiquemos la característica del Espíritu Santo. El amor, la fe, la paz, la paciencia, la bondad, la mansedumbre, benignidad, dominio propio. Porque en realidad, por más que sepamos letras, o seamos elocuentes, eruditos, y sepamos de memoria la Biblia, si no hay amor, de nada nos sirve. Dios te bendiga. Sigue leyendo tu Biblia. Hemos leído capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles. Bendiciones. Y estas son las flores que yo he sembrado. Están floreciendo. Llegó la primavera por eso. Dios lo bendiga.